Perdió su trabajo defendiendo al perro de servicio de un veterano. 30 minutos después, aparecieron los marines. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Camila siempre había sentido un amor profundo hacia los animales, y desde muy pequeña defendía con pasión a todo ser vivo que necesitara ayuda. Se esforzaba diariamente por mostrar empatía y respeto no solo a sus compañeros de trabajo, sino también a cada cliente que entraba al café donde ella era mesera. Un día, mientras atendía a una clientela numerosa, notó la presencia de un veterano de guerra que entró con un perro de servicio, un hermoso labrador con un chaleco que indicaba claramente su función de asistencia. La política del establecimiento dictaba que animales de servicio eran permitidos, pero muchos de los clientes parecían ignorar ese hecho y comenzaron a quejarse del perro, argumentando supuestas alergias y temores infundados. Camila, con la voz temblorosa de indignación, se acercó a las personas que protestaban para explicarles la importancia de respetar la presencia de un can de servicio, especialmente cuando se trataba de alguien que había servido al país. La tensión en la cafetería aumentaba con cada segundo que pasaba, pues aquellos clientes insistían en que el perro fuera expulsado, sin importar la ley. El veterano, con la mirada llena de vergüenza y tristeza, parecía a punto de levantarse para marcharse, temiendo causar problemas a pesar de sus derechos. Camila, decidida a no permitir ese acto discriminatorio, habló con su supervisora para aclarar la situación y proteger al cliente y a su perro. La supervisora, sin embargo, estaba más preocupada por las reclamaciones de los clientes habituales y por la posible pérdida de ingresos, dejando a un lado el respeto por la ley y por la dignidad humana. Ante la injusticia que estaba presenciando, Camila alzó la voz para hacerle entender que no podía expulsar a un veterano con un perro de servicio, y reiteró con firmeza que era ilegal e inhumano. Varios clientes la miraron con furia, otros con sorpresa, y unos cuantos con aprobación silenciosa, pero la atmósfera se volvió rápidamente densa y cargada de tensión. El veterano hizo ademán de retirarse, pero Camila le pidió que se quedara, asegurándole que ella misma garantizaría su derecho de admisión. La supervisora la amenazó con consecuencias, recordándole que era joven, que necesitaba el empleo y que no podía permitirse enemistarse con los clientes. Camila, sin embargo, se mantuvo inquebrantable en su convicción de que el deber moral no debía ser pisoteado por los caprichos de la multitud. El corazón de Camila latía con fuerza, temiendo perder el trabajo que tanto necesitaba, pero aún así dispuesta a luchar por lo correcto. Con la mano temblorosa, tomó un vaso de agua para calmar su garganta reseca, mientras un silencio incómodo se adueñaba de todo el café. La jefa, presionada por las quejas de los clientes, tomó la decisión drástica de pedirle al veterano y a su perro que se retiraran, alegando que la presencia del animal era un inconveniente. Camila, al escuchar aquellas palabras, sintió que un intenso calor le subía por el rostro, y fue entonces cuando exigió que se respetaran las leyes que garantizaban el acceso de perros de servicio a lugares públicos. Con una mezcla de rabia y determinación, repitió que si el veterinario y su perro debían irse, ella también se marcharía, porque no quería ser partícipe de una injusticia tan evidente. En un instante cargado de tensión, la supervisora la miró con ojos fríos y le dijo que, si no estaba de acuerdo con la política que estaba imponiendo, quedaba despedida en ese mismo momento. Camila sintió que el mundo se le venía encima, pues aquel empleo era su única fuente de ingresos para pagar el alquiler y sostener a su madre enferma, pero mantuvo la cabeza en alto. El veterano quedó impactado al ver el sacrificio que Camila hacía en defensa de su perro, y trató de detenerla, diciendo que mejor se marcharía para no causar problemas. Camila se negó a permitir que el veterano cargara con la culpa y argumentó que el verdadero problema era la actitud discriminatoria de quienes se negaban a entender la importancia de un perro de servicio. Los clientes más hostiles empezaron a lanzar comentarios ofensivos, tachándola de insolente y de exagerada, mientras la supervisora no dudó en confirmar su despido frente a todos. Con un nudo en la garganta, Camila se quitó el delantal, lo dejó sobre la barra y se dirigió a la puerta con la mirada fija al frente. Unos pocos clientes aplaudieron tímidamente, mostrando su apoyo silencioso, mientras otros cuchicheaban en desaprobación. El veterano, profundamente conmovido, la siguió afuera y le expresó su eterna gratitud, asegurándole que no olvidaría jamás lo que ella había hecho. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró y le dijo que defender lo correcto no debería ser motivo de castigo. Con el corazón agitado y la angustia de haber perdido el sustento, sintió que al menos se marchaba con la conciencia tranquila y la certeza de que había actuado con honor.
Se despidieron con un apretón de manos, mientras el veterano le preguntó si había algo que él pudiera hacer para ayudarla. Ella, con la voz entrecortada, apenas pudo decir que no se preocupara, pues el simple hecho de saber que él seguiría teniendo acceso a lugares públicos con su perro le traía algo de paz. Se alejó tratando de mantener la compostura, pero en su mente se repetía la incertidumbre de qué haría de allí en adelante. A los pocos minutos, se sentó en un banco cercano, sintiendo la brisa ligera en su rostro y recordando cada instante en que defendió al perro de servicio. No se arrepentía de nada, a pesar de no saber cómo afrontaría los gastos que llegarían al día siguiente. El sol ya empezaba a caer cuando decidió que debía llamar a su madre para darle la noticia, aunque temía quebrarse a pronunciar las palabras «perdí mi empleo». Tenía el teléfono en la mano, preparada para realizar la llamada, cuando de pronto percibió un murmullo creciente en la calle. Alzó la mirada y, para su sorpresa, vio acercarse una pequeña caravana de furgonetas militares, reconocibles por las insignias de los marines. Sintió un vuelco en el corazón, sin entender la razón por la cual aparecerían allí, en un lugar tan tranquilo, justo después de todo lo que había ocurrido. Los transeúntes observaban con curiosidad y algo de temor, mientras los vehículos se detenían no muy lejos de donde ella se encontraba. Sin saber exactamente qué estaba pasando, Camila se levantó, insegura pero intrigada, y se preguntó si aquello tenía alguna relación con el veterano y su perro. En menos de 30 minutos, su vida había pasado de un acto de valentía y despido fulminante a la aparición inesperada de los marines, y ella no podía dejar de sentir una extraña mezcla de desconcierto y esperanza. A su alrededor, las personas se agolpaban para ver lo que sucedía, como si anticiparan un evento extraordinario. Con el corazón palpitando con fuerza, Camila se aproximó lentamente, preguntándose si aquel grupo de militares tendría algo que ver con su acto de defensa al perro de servicio. Un presentimiento le decía que nada de lo que estaba sucediendo era casualidad, y que en realidad se acercaba a un capítulo nuevo y sorprendente de su vida. Cuando finalmente los tuvo frente a frente, notó la mirada seria pero afable del oficial que encabezaba el grupo, y comprendió que, de alguna forma, todo estaba a punto de cambiar para siempre. Camila se quedó inmóvil por un instante, sintiendo que el mundo a su alrededor se había detenido cuando vio a los marines aparecer en aquella calle tranquila, justo después de que ella hubiera perdido su empleo por defender al perro de servicio de un veterano. El recuerdo de lo que acababa de suceder en la cafetería seguía fresco en su mente, la mirada desolada del veterano, las palabras de desprecio de algunos clientes, la mano temblorosa de su supervisor afirmando su despido sin pensarlo 2 veces. No imaginaba que, apenas 30 minutos después, se vería envuelta en una escena casi cinematográfica. La curiosidad de los transeúntes crecía, y era imposible no fijarse en el despliegue de uniformes impecables, camiones que parecían sacados de una base militar y la actitud ceremoniosa de los hombres y mujeres que descendían con disciplina. Sintió un nudo en el estómago al ver que el oficial al mando caminaba directamente hacia ella, como si la estuviera buscando. La proximidad de tantos uniformados la intimidaba, pero también la llenaba de un extraño coraje, el mismo que la había impulsado a alzar la voz para defender un derecho fundamental. Poco antes, había pensado que todo estaba perdido. Se había quedado sin empleo y con el peso de la responsabilidad de cuidar a su madre enferma. Ahora, sin embargo, algo dentro de ella le susurraba que este nuevo giro de los acontecimientos podría abrir puertas insospechadas. Con cada paso que daba aquel oficial, Camila recordaba la expresión de sincera gratitud del veterano cuando salió de la cafetería. Imaginaba que tal vez todo esto tenía que ver con él, que podría haberse comunicado con personas importantes para mostrar lo que había sucedido. ¿Acaso su acto de valentía podía haber llamado la atención de alguien más influyente de lo que jamás habría soñado? Sentía que cada latido de su corazón era un estruendo que solo ella podía oír, y pese a la incertidumbre, no retrocedió ni se ocultó. Estaba decidida a enfrentar cualquier consecuencia, fuese buena o mala. Para su sorpresa, el oficial se cuadró delante de ella con respeto y le hizo un saludo marcial antes de romper la formación de rigor. Camila no supo cómo reaccionar ante aquel gesto, así que simplemente asintió con una mezcla de asombro y nerviosismo. El oficial, con voz profunda, se presentó como el capitán Rodríguez y le explicó que estaba allí por una petición muy especial de uno de sus hermanos de armas, el veterano a quien ella había defendido sin titubear. El capitán habló con palabras precisas, sin rodeos, asegurándole que su acto de empatía y justicia no había pasado desapercibido para la comunidad militar local. Al parecer, el veterano no solo había narrado lo sucedido,
sino que había elogiado a Camila por su valentía y nobleza, describiendo detalladamente cómo arriesgó su empleo para defender a un desconocido. Camila escuchó todo aquello con la vista ligeramente borrosa por las lágrimas que amenazaban con brotar. No se arrepentía de haber protegido al veterano, pero jamás imaginó que algo así podría traer como consecuencia la visita oficial de los marines. El capitán Rodríguez prosiguió, relatándole que no era la primera vez que la comunidad militar enfrentaba situaciones similares en locales donde se les negaba el derecho a ingresar con perros de servicio. Sin embargo, era la primera vez que un civil mostraba tal nivel de determinación al punto de perder su trabajo por defender un principio tan básico como el respeto y la legalidad. Los transeúntes, atónitos, miraban a Camila con nuevas miradas de admiración, y ella sintió que un leve rubor le teñía las mejillas. Nunca buscó la fama ni la atención pública. Simplemente había hecho lo que consideraba correcto. Dentro de la multitud, algunas personas que antes la juzgaron en la cafetería ahora parecían avergonzadas al ver la reacción de los militares que confirmaba la injusticia que se había cometido. El capitán Rodríguez le explicó entonces que, a través de los contactos de veterano y de la divulgación que se había hecho en redes sociales, muchos habían tenido conocimiento de la historia de Camila en cuestión de minutos. El desconcierto de Camila fue mayúsculo al saber que incluso había un video del momento en que ella discutía con los clientes y con su supervisora para hacer cumplir la ley que ampara a los perros de servicio. No le cabía en la cabeza que en tan poco tiempo la situación hubiera escalado hasta ese punto. De pronto, sintió un escalofrío al pensar en las repercusiones que podría tener esa grabación en su vida personal, pues no faltaba la gente que la juzgaría o la criticaría, pero también comprendió que esa misma grabación era la prueba inequívoca de lo que había sucedido. El capitán continuó hablando, notando la expresión mezcla de temor y curiosidad en el rostro de Camila. Le dijo que, a menudo, los héroes anónimos no reciben ni una palabra de agradecimiento, y que por eso, él y sus hombres habían acudido para darle su respaldo y su más sincero reconocimiento. Ante la atenta mirada de los civiles que se habían detenido, el capitán Rodríguez dio un paso al frente y, con voz clara, anunció que estaba agradecido por la acción ejemplar que ella había realizado, resaltando el valor y la compasión que demostró hacia un exmiembro de su escuadrón. Camila no pudo contener más las lágrimas, y las dejó fluir mientras escuchaba las palabras del capitán, sintiendo que cada sílaba caía sobre su corazón como un bálsamo para el dolor de haber sido despedida. Aún así, no pudo evitar comentar, casi en un murmullo, que todo eso no revertía el hecho de que había perdido el trabajo y que su estabilidad financiera estaba en grave peligro. El capitán, haciendo una seña hacia uno de sus subalternos, le dijo que entendía perfectamente su preocupación, pues él también tenía familia y sabía lo que era velar por el bienestar de los suyos. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie hubiera esperado. A la orden del capitán, 2 marines se acercaron con un sobre y se lo entregaron con respeto a Camila. Dentro había un conjunto de cartas firmadas por diversos miembros de la comunidad militar y también por organizaciones de defensa de los veteranos, donde expresaban su apoyo y agradecimiento. Pero, más allá de las cartas, el sobre contenía referencias de empleo, recomendaciones y contactos de empresas que simpatizaban con la causa de los veteranos y el respeto a sus derechos. También había una invitación formal de un colectivo de protección animal que se dedicaba a entrenar perros de servicio para quienes volvían a casa después de servir en zonas de conflicto. Camila se quedó sin palabras, sintiendo que su corazón se aceleraba. No podía creer la cantidad de oportunidades que, de un momento a otro, se abrían ante ella. Recordó entonces la mirada dolida de su supervisora cuando la despidió y se dio cuenta de que, a veces, perder algo valioso puede dar paso a un futuro inesperadamente mejor. Empezó a leer algunas de las cartas, donde personas desconocidas la animaban a seguir siendo fiel a sus principios, asegurándole que la vida siempre recompensa los actos nobles. Algunos decían que el video se había vuelto viral y que su nombre comenzaba a resonar en redes sociales como ejemplo de solidaridad. Aunque la situación la abrumaba, sintió un rayo de esperanza. Quizás sus problemas económicos no se resolverían de la noche a la mañana, pero al menos ahora tenía la certeza de que no estaba sola, y que había mucha gente de buen corazón dispuesta a tenderle una mano. El capitán Rodríguez le ofreció un saludo marcial final y le deseó fortuna en los próximos pasos de su vida, enfatizando que, así como ellos defendían a la nación, ella había defendido la dignidad y el honor de un hombre que sirvió al país. Por eso, para ellos, Camila era una aliada. La gente alrededor aplaudió tímidamente, y algunos hasta gritaron palabras de ánimo, pues era innegable la emotividad del momento. Camila sintió que su pecho se expandía con una gratitud infinita,
preguntándose cómo una acción tan sencilla como cumplir la ley y proteger a un perro de servicio podía haber generado un impacto tan grande. Antes de que los marines se retiraran, el capitán le dijo algo que se grabó en su memoria. No dejes nunca de ser quien eres, porque el mundo necesita más personas valientes. Con esa frase resonando en su interior, se dio cuenta de que la vida había cobrado un nuevo sentido. La conmoción no terminaba allí, porque justo cuando algunos de los militares empezaban a subir de nuevo a los vehículos, se escuchó la voz del veterano llamándolos desde la distancia. El veterano, con el perro a su lado, llegó corriendo, su rostro cansado pero ilusionado, y se arrojó a los brazos de un par de marines con quienes parecía compartir un lazo fraternal. Camila comprendió entonces que ese hombre no solo era un veterano cualquiera, sino alguien muy estimado por sus compañeros. El veterano se acercó a ella con la voz temblorosa de la emoción, le dio las gracias otra vez y le dijo que en ningún momento quiso causarle problemas, pero que no podía permitir que su sacrificio fuera en vano. Entre lágrimas y abrazos, Camila y el veterano se fundieron en un instante de reconocimiento mutuo. Ella le aseguró que no guardaba rencor por lo sucedido en la cafetería, pues la responsabilidad recayó en quienes no supieron respetar sus derechos y su dignidad. Los marines escuchaban con atención, algunos conmovidos, mientras otros asentían con una mezcla de orgullo y melancolía, recordando quizá momentos propios de discriminación al regresar de zonas de guerra. Y así, en una calle que hasta hacía poco era un escenario común, se vivió uno de esos momentos que reafirman la creencia en la solidaridad humana, donde una simple ciudadana se convirtió en heroína para quienes más necesitaban apoyo. Con la inesperada intervención de los marines y el conmovedor reencuentro del veterano con sus compañeros, la noticia de lo sucedido en la cafetería empezó a propagarse como un incendio en las redes sociales locales. Alguien había grabado con su teléfono el momento exacto en que Camila discutía con su supervisora, defendiendo con firmeza el derecho del veterano y su perro de servicio a permanecer en el establecimiento. Ese video, que en un principio parecía solo un testimonio más de una injusticia cotidiana, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la discriminación y la apatía. Mientras Camila intentaba asimilar las cartas de apoyo y las invitaciones que le habían entregado, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes de conocidos y de desconocidos llegaban a su bandeja, algunos para felicitarla, otros para preguntarle detalles de la historia, y algunos sencillamente para manifestarle su admiración. Incluso sonó un par de veces para ofrecerle trabajos o entrevistas en medios de comunicación. Jamás imaginó que el simple acto de alzar la voz por un veterano fuera a desencadenar tal efecto dominó. El veterano, por su parte, se mantenía a su lado, preocupado porque la oleada de atención mediática podría agobiar a Camila. Sin embargo, ella dejó claro que, aunque se sentía abrumada, estaba convencida de haber hecho lo correcto y, por ende, se enfrentaría a las consecuencias con la misma determinación. Él, conmovido, le comentó que su perro de servicio había sido su compañera inseparable desde que sufrió un trastorno de estrés postraumático al regresar de la guerra. Contó en voz baja, para que solo ella escuchara, cómo el perro le había ayudado a superar ataques de pánico y pesadillas que solían paralizarlo. Las personas en la calle, que habían sido testigos del arribo de los marines, se acercaban con cautela para felicitarla o estrecharle la mano. Algún niño señalaba con admiración al perro, preguntándole a su madre si también podría tener un can tan valiente. Camila entendió entonces la verdadera magnitud de su gesto. No se trataba solo de la defensa de un derecho legal, sino del reconocimiento de la importancia de esos animales entrenados para salvar vidas y brindar compañía a los veteranos. La fama repentina tenía una cara más amarga. La cafetería donde trabajaba también se convirtió en blanco de escrutinio público. Muchos usuarios en redes sociales declararon que dejarían de ir al lugar y otros reclamaban abiertamente la falta de empatía de la supervisora que decidió despedir a Camila. Aunque ella no deseaba buscar venganza, no podía evitar sentir un ligero alivio al ver que las injusticias recibían su merecida reprobación social. Sin embargo, sabía que tras ese alivio también se escondía la preocupación por sus excompañeros de trabajo, quienes seguramente atravesarían momentos incómodos ante la mala fama que se cernía sobre el local. En medio de todo el revuelo, el capitán Rodríguez le comunicó a Camila que la invitaba, si ella quería, a visitar la base local de los marines para participar en un programa de voluntariado con perros de servicio. Camila abrió los ojos con asombro, pensando en lo que podría significar esa oportunidad. Podría aprender más sobre los entrenamientos caninos, la rehabilitación de los veteranos y la forma en que estos animales llegan a volverse una extensión del alma de quienes han sido marcados por la guerra. Sintió un repentino entusiasmo,
pues su pasión por los animales encajaba perfectamente con esa propuesta. No obstante, había un obstáculo. Su situación personal no era fácil. Vivía en un pequeño apartamento con su madre enferma y necesitaba encontrar un modo de subsistir urgentemente. Aún así, la esperanza renacía al sostener en sus manos las cartas de recomendación que le habían entregado los marines y al ver la posibilidad de un trabajo en alguna de las organizaciones que abogaban por los derechos de los veteranos. Tomar una decisión apresurada no era algo que Camila quisiera hacer, pero entendía que el tiempo no se detenía y que el reloj financiero corría en su contra. Mientras tanto, los rumores de lo sucedido se extendían más allá de la ciudad, llegando incluso a foros donde se debatía la necesidad de reformar las leyes de acceso para perros de servicio y de proteger a quienes alzan la voz contra la discriminación. Algunas personas veían en Camila el ejemplo de la juventud que no teme arriesgarlo todo por lo correcto, y se levantaron iniciativas para proponer que fuera invitada a dar charlas en escuelas locales sobre la importancia de la empatía y el respeto. Ella, sin embargo, seguía en un estado de asombro y no terminaba de creerse todas las puertas que se abrían. Entre las primeras invitaciones concretas, destacaba la de un noticiero local que la quería entrevistar en horario estelar. El veterano le sugirió que aprovechara esa oportunidad para contar la historia de forma completa, de manera que más personas comprendieran la relevancia de los perros de servicio y la urgencia de garantizarles acceso a espacios públicos. El veterano, además, confesó que le gustaría acompañarla en esa entrevista para agradecerle públicamente su valentía y para dar testimonio de cuán decisivo había sido su perro para su salud mental. Camila sintió un escalofrío de emoción al imaginar cómo podría influir en la vida de más gente, animándola a que actúe ante las injusticias. La idea de salir en televisión la hacía sentir nerviosa, temerosa de hablar en público y de que sus palabras no fueran lo suficientemente contundentes. Pero en lo más profundo de su corazón, recordaba cómo había vencido el miedo en el momento en que defendió al veterano, y entendía que su causa era demasiado importante para quedarse callada. Si su testimonio lograba inspirar a una sola persona a no rendirse ante el bullying o la intolerancia, entonces valdría la pena. Mientras la tarde avanzaba y la multitud alrededor empezaba a dispersarse, Camila y el veterano se despidieron de los marines con una mezcla de emoción y gratitud. El capitán Rodríguez le recordó que, si en algún momento necesitaba apoyo, él y sus hombres estarían allí. A pesar de que el sol ya se ocultaba y las calles iban quedando más silenciosas, la llama que se había encendido en el corazón de Camila no se apagaba. Ella y el veterano decidieron caminar juntos unas cuadras más, conversando sobre las circunstancias que los habían unido de manera tan inesperada. Él compartió historias de cómo su perro lo había salvado de momentos de desasosiego absoluto, en medio de noches de insomnio y recuerdos dolorosos de la guerra. Camila, por su parte, abrió su corazón y habló de su madre, de las dificultades que atravesaba para mantener los gastos médicos y de su temor de fracasar en la vida sin un trabajo estable. Ambos se dieron cuenta de que, pese a haber crecido en ambientes distintos y haber afrontado pruebas diferentes, sus luchas tenían algo en común. La perseverancia y la compasión eran sus armas más poderosas. Cuando finalmente llegaron a la puerta del edificio donde vivía Camila, se detuvieron para intercambiar números de teléfono y prometer que se mantendrían en contacto. Ella le comentó, con una sonrisa cansada, que tenía que enfrentar la llamada a su madre para explicarle lo que había sucedido y que necesitaba tiempo para planear su siguiente paso. El veterano asintió, diciendo que, si requería ayuda con cualquier cosa, él estaría dispuesto a echarle una mano, porque, en cierto modo, ella ya formaba parte de su familia extendida. Camila lo observó conmovida, porque aquellas palabras le recordaban la fraternidad que existía en el cuerpo de marines y cómo a veces, por defender a un compañero, se creaban vínculos inquebrantables. Su soledad parecía menos aplastante en ese momento, y agradeció en silencio el giro inesperado que había tomado su vida. Tal vez todo había comenzado con un aparente problema en la cafetería, pero ahora ese evento se transformaba en una oportunidad de crecimiento y solidaridad que rebasaba su imaginación. Al despedirse finalmente, Camila sentía el peso de los próximos desafíos, pero también la ligereza que otorga la esperanza. Se aferró a las cartas de recomendación que había recibido y a la propuesta de voluntariado en la base militar, preguntándose qué caminos se abrirían en los días siguientes. Entró al edificio, subió las escaleras hasta su departamento y respiró hondo antes de abrir la puerta. Se preparaba para contarle a su madre lo acontecido, y aunque estaba nerviosa por su reacción, también sentía orgullo de haber actuado con valentía. El apartamento estaba en penumbra, y la tenue luz de pasillo apenas iluminaba los muebles sencillos pero llenos de recuerdos familiares. Camila,
Con voz suave, llamó a su madre, diciéndole que necesitaban hablar. Mientras esperaba respuesta, su mente repasaba una y otra vez aquel instante en que el capitán Rodríguez le extendió el sobre con las cartas y recordó la frase: «El mundo necesita más personas valientes». Con esa convicción ardiendo en su pecho, se preparó para dar el siguiente paso en el sendero inesperado que el destino le había deparado. La madre de Camila, al enterarse de los hechos, quedó estupefacta y con el corazón compungido. Sabía lo mucho que su hija necesitaba ese empleo y lo duro que había trabajado para sostenerlas a ambas. Sin embargo, cuando supo los motivos del despido, no pudo evitar experimentar un orgullo casi infinito. Mientras Camila le contaba con lujo de detalles cómo discutió con su supervisora para proteger el derecho del veterano y su perro de servicio, la madre sintió un cosquilleo de emoción. De alguna forma, reconocía que aquella valentía era el resultado de la educación en valores que siempre procuró inculcarle. Aún así, la preocupación financiera estaba latente. Sin el ingreso de la cafetería, las cuentas se acumularían y la tensión económica podría afectar sus necesidades médicas. Camila, no obstante, trató de tranquilizar a su madre mostrándole las cartas de recomendaciones y las invitaciones que había recibido de parte de los marines y de otras organizaciones interesadas en su historia. Le habló de la posibilidad de involucrarse en un programa de voluntariado para el entrenamiento de perros de servicio, algo que encendía una chispa de ilusión en su mirada, al combinar su pasión por los animales con la oportunidad de aprender habilidades nuevas. Su madre la escuchó con atención, sintiendo la mezcla de alivio y temor que acompaña a las grandes decisiones de la vida. Ser voluntaria no le garantizaría un sueldo inmediato, pero podría abrirle puertas hacia un empleo estable, especialmente si lograba destacar en ese ámbito. Además, la historia viral no dejaba de sumar reproducciones en redes sociales, y los mensajes de personas que apoyaban a Camila seguían llegando. Aunque las felicitaciones y muestras de cariño no pagarían las facturas, sí servían como recordatorio de que no estaban solas en la lucha. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Camila decidió hacer una pausa en las conversaciones y se encerró en su cuarto para reflexionar. Encendió la pequeña lámpara al lado de su cama y empezó a leer detenidamente una por una las cartas. Algunas provenían de asociaciones de excombatientes que manifestaban su agradecimiento y admiración por su acto de solidaridad, otras eran de organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad. Entre esas misivas encontró un sobre algo más grueso que los demás, que contenía no solo una carta, sino también unas cuantas fotos y un folleto explicativo. La carta en cuestión provenía de una fundación llamada Nuevos Horizontes Caninos. Explicaban que se dedicaban a entrenar perros de servicio para veteranos y otros individuos con necesidades especiales, y que estaban buscando personal comprometido y amante de los animales para ayudar en el proceso de socialización de los cachorros. También ofrecían capacitación remunerada para quienes quisieran formarse como adiestradores profesionales. El simple hecho de contemplar esa posibilidad iluminó los ojos de Camila, pues era un trabajo que iba más allá de servir mesas y lidiar con clientes malhumorados. Se trataba de una labor con verdadero sentido, acorde a sus valores. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al teléfono y, aunque era tarde, decidió dejar un mensaje de voz en el número que aparecía en el folleto, expresando su interés en colaborar con la fundación. Le costó conciliar el sueño esa noche, pues su mente daba vueltas imaginando escenarios diferentes. ¿Y si su falta de experiencia profesional en el campo canino resultaba un obstáculo? ¿Cómo se desenvolvería su madre si ella debía invertir largas jornadas de práctica? ¿Sería suficiente para cubrir los gastos básicos? Aún así, se dormía con una mezcla de nervios y esperanza, un sentimiento que no experimentaba desde hacía tiempo. Al día siguiente, muy temprano, recibió una llamada de la fundación. La voz al otro lado de la línea sonaba amable y comprensiva. Después de una breve conversación, le propusieron concertar una entrevista para conocerla personalmente y evaluar su posible ingreso en el programa de formación. Camila sintió que un peso enorme se aligeraba de sus hombros, porque, al menos, ya tenía un paso adelante hacia una oportunidad real. El día de la entrevista llegó con rapidez, y Camila decidió acudir con la mejor actitud posible. Se puso una sencilla blusa y un pantalón cómodo, recordando que iba a tratar con perros, y que lo importante era mostrar su naturalidad. Al llegar a la Fundación Nuevos Horizontes Caninos, quedó maravillada por las amplias áreas verdes, los espacios de entrenamiento y la calidez con que el personal la recibió. Había gente de todas las edades. Algunos eran veteranos que habían encontrado en el cuidado y entrenamiento de perros una terapia para sus propias heridas emocionales. La entrevista no fue un interrogatorio formal.
sino más bien una conversación profunda sobre sus valores, sus experiencias de vida y sus motivaciones. Un hombre de semblante tranquilo, que se presentó como el director de la fundación, le preguntó sobre el incidente en la cafetería y sobre su relación con los animales. Camila, sincera como siempre, relató la situación con lujo de detalles, aunque sin victimizarse, enfatizó que lo había hecho porque consideraba que era lo correcto. El director escuchó atentamente y, al finalizar su relato, sonrió con empatía. Le explicó que su historia había conmovido a muchos en la fundación y que, aunque habitualmente no contrataban personal sin experiencia previa, estaban dispuestos a darle una oportunidad de aprendizaje, siempre y cuando demostrara compromiso y dedicación. Camila sintió que su corazón estallaba de gratitud y prometió que trabajaría duro para estar a la altura de lo que necesitaban. Además, en un arranque de honestidad, reveló que necesitaba ingresos lo antes posible para cuidar de su madre enferma y preguntó si existía alguna posibilidad de ayuda en ese sentido. El director asintió con comprensión y le comentó que, aunque no podían asegurarle un salario de inmediato, se ofrecían una compensación a los aprendices que cumplieran con un número determinado de horas de entrenamiento a la semana. El monto no era muy alto, pero podría suplir algunos gastos básicos, y con el tiempo, si demostraba habilidades y compromiso, podría ascender a un puesto mejor remunerado. Además, la fundación contaba con voluntarios y trabajadores sociales que en ocasiones prestaban apoyo a familias con necesidades especiales, por lo que no descartaba la posibilidad de brindarle ayuda adicional. Camila se conmovió hasta las lágrimas, pues veía en ese ofrecimiento una luz de esperanza para su situación. Esa misma tarde la invitaron a observar una sesión de entrenamiento con perros cachorros que, de manera juguetona, aprendían órdenes básicas y se acostumbraban a contacto con diferentes tipos de personas. Verlos moverse con alegría y curiosidad, mientras los instructores les enseñaban pacientemente, la llenó de una ternura indescriptible. Recordó, una vez más, al veterano y a su fiel labrador, y comprendió la enorme diferencia que un perro de servicio podía significar en la vida de alguien con traumas o discapacidades. Tras salir de la fundación, regresó a casa sintiéndose plena y con un nuevo impulso vital. Su madre la esperaba impaciente, y Camila le narró cada detalle del lugar, describiendo a los perros y la bondad en los ojos de las personas que allí trabajaban. Aunque sabían que no todo sería fácil, la madre vio en el brillo de los ojos de su hija una determinación que la llenó de orgullo, pues pese a las adversidades, Camila se mantenía firme en sus convicciones y dispuesta a labrarse un futuro digno. Esa noche, mientras cenaban una sopa modesta, hablaron sobre los posibles ajustes en su vida diaria. Quizá Camila tendría que levantarse más temprano para acudir a la fundación, y luego buscar un trabajo de medio tiempo que le permitiera cubrir los gastos de renta y medicinas. O quizás, si todo salía bien, la fundación terminaría por contratarla a tiempo completo antes de lo previsto. El futuro era incierto, pero ambas percibían que se abría un nuevo horizonte de posibilidades, gracias a aquel acto de valentía que costó un empleo, pero ganó el respeto y el respaldo de una comunidad. Cerraron la noche con un abrazo sentido, sintiendo que, de alguna manera, el universo respondía a la bondad con oportunidades inesperadas. Camila se fue a dormir imaginando el aroma del pasto de la fundación, el ladrido alegre de los perros y la satisfacción de ayudar a los demás. Aún resonaba en su mente la frase del capitán Rodríguez y su promesa de mantenerse siempre dispuesta a luchar por lo correcto. Se durmió con el corazón esperanzado, lista para enfrentar lo que el nuevo día trajera consigo. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva rutina para Camila. Aunque rutina quizá no fuera la palabra más precisa, dado que cada jornada parecía traer consigo un descubrimiento diferente. Todas las mañanas se levantaba temprano, preparaba el desayuno para ella y su madre, y se dirigía a la Fundación Nuevos Horizontes Caninos con el corazón lleno de ilusión. Allí la esperaba un equipo de entrenadores y voluntarios que la orientaban en las distintas tareas, desde la limpieza de los espacios hasta las prácticas de obediencia con los perros en formación. La primera vez que Camila participó activamente en el entrenamiento, se sintió algo insegura. No tenía experiencia profesional en la materia y temía cometer errores. Sin embargo, rápidamente comprendió que la base de todo era el amor y la paciencia. Observó cómo los instructores se comunicaban con los animales de forma firme, pero afectuosa. Cada perro era un individuo con su propia personalidad y ritmo de aprendizaje, y lo esencial era entender sus necesidades y motivaciones. Camila recordó al labrador del veterano, aquel perro que defendió la cafetería, y sintió que su corazón se llenaba de ternura al pensar que,
Tal vez, dentro de unos meses, alguno de esos cachorros entrenados llegaría a ser una tabla de salvación para otro veterano en apuros. Mientras se acostumbraba a las dinámicas de la fundación, también se esforzaba por buscar algún ingreso extra. Por las tardes, tras cumplir con sus horas de aprendizaje y asistencia, exploraba las cartas de recomendación que los marines le habían proporcionado. Conoció a algunas personas de la comunidad militar que estaban dispuestas a ayudarla a conseguir trabajos eventuales, como cuidado de mascotas en casa o incluso colaboración temporal en eventos benéficos. Aunque la paga no era abundante, cada pequeño ingreso ayudaba a sostener a su madre y mantener la esperanza de mejorar su situación financiera. Durante ese periodo, se mantuvo en contacto con el veterano al que había defendido. Él la animaba constantemente y le expresaba su gratitud infinita, diciendo que su vida había cambiado por completo desde que se divulgó el video. De pronto, mucha gente empezó a interesarse en conocer su historia, su lucha contra el estrés postraumático y la forma en que su perro de servicio le permitió recuperar la confianza. Ambos, veterano y perro, se convirtieron en una especie de emblema para quienes necesitaban un ejemplo real de perseverancia. Una tarde, mientras Camila terminaba una sesión de entrenamiento con un par de cachorros Golden Retriever, recibió una llamada que la desconcertó. Al contestar, reconoció la voz de su supervisora, quien sonaba nerviosa y casi desesperada. Con voz temblorosa, la mujer se disculpó por lo sucedido en la cafetería y confesó que, tras el despido de Camila, el establecimiento había sufrido una caída drástica en sus ventas. Múltiples quejas habían llegado a las redes sociales y a las plataformas de reseñas, calificando la cafetería como un lugar discriminatorio. Además, la supervisora reveló que algunos clientes habituales se habían marchado para no volver, impactados por la noticia y la ola de desaprobación pública. Camila no sabía qué responder, pues su corazón seguía dolido por la forma injusta en que fue tratada. Sin embargo, la supervisora, al borde del llanto, continuó hablando. Le dijo que comprendía demasiado tarde su error y que la empresa le había exigido que se comunicara con Camila para intentar remediar el daño, ofreciéndole, incluso, una indemnización y la posibilidad de retornar a su puesto. Ante esas palabras, Camila sintió un torbellino de emociones. Por un lado, la tentación de volver a tener un salario fijo era fuerte, sabiendo que la situación en casa era complicada. Por otro lado, pensaba la falta de valores que se evidenció aquel día y en cuanto la había herido el desprecio mostrado hacia el veterano y su perro. Le pidió tiempo a la supervisora para pensar y colgó el teléfono con un nudo en la garganta. Esa noche, lo debatió con su madre, quien se mostró comprensiva y le dijo que, en última instancia, la decisión era de Camila. Aceptar la propuesta significaba volver a un ambiente laboral donde, si bien no todos eran culpables, sí existía un historial de discriminación y miedo a la clientela influyente. Rechazarla implicaba seguir adelante con la vida incierta que estaba construyendo, pero con la satisfacción de mantener firme su ética y sus ideales. Después de horas de insomnio, Camila tomó una decisión. Llamaría a la supervisora para declinar respetuosamente la oferta de volver a la cafetería. No podía traicionar los valores que la habían llevado a defender al veterano. Además, estaba descubriendo una vocación nueva y hermosa en el entrenamiento de perros de servicio, y sentía que, aunque el camino fuera duro, aquella labor le brindaba un sentido de propósito que jamás había experimentado sirviendo mesas. Sin embargo, también acordó que aceptaría cualquier indemnización que estuvieran dispuestos a ofrecer, pues ese dinero podría ayudar a cubrir los gastos médicos de su madre. La respuesta de la supervisora fue comprensiva, aunque empañada por el dolor de verse obligada a reconocer que su mal juicio había llevado a negocio al borde del abismo. Camila pudo percibir un sincero arrepentimiento en sus palabras y, en cierto modo, sintió compasión por ella. Al despedirse, la supervisora le aseguró que le enviaría la compensación prometida y le deseó suerte en su futuro. Así concluía un capítulo que, aunque había comenzado de manera amarga, ahora cerraba con el reconocimiento de una injusticia y la posibilidad de un resarcimiento económico parcial. La vida de la fundación seguía su curso, y Camila comenzaba a sentir que pertenecía a ese lugar. Cada cachorro que llegaba le recordaba la delicada misión de formarlo para convertirse en un compañero indispensable para alguien que necesitara asistencia física o emocional. Los entrenadores la felicitaban por su rapidez de aprendizaje y su afinidad natural con los perros. Poco a poco, empezó a acumular anécdotas inolvidables,
como la vez que logró que un cachorro temeroso de las multitudes superara su ansiedad gracias a sesiones de desensibilización progresiva, o aquella ocasión en que acompañó a un instructor a entregar un perro de servicio a un joven en silla de ruedas que, al recibir a su nuevo amigo canino, estalló en lágrimas de gratitud. Cada uno de esos momentos le confirmaba que, a pesar de haber perdido su antiguo empleo, había ganado algo mucho más valioso, un propósito. La indemnización de la cafetería fue un alivio temporal que le permitió costear medicamentos y algunas deudas atrasadas, pero no era la respuesta final a sus problemas. Sabía que la estabilidad económica requeriría todavía más esfuerzo y dedicación. Consciente de ello, no bajó la guardia y siguió recibiendo pequeños trabajos por recomendación de la comunidad militar. En medio de esa vorágine de actividades, la entrevista con el noticiero local seguía en pie. El veterano se mantenía en contacto para coordinar la fecha, y más de una vez, Camila pensó en cancelarla por temor a exponerse mediáticamente. Sin embargo, el recuerdo de las palabras de aliento del capitán Rodríguez y de la gente que la apoyó la convencía de que debía dar la cara y compartir su historia de la manera más auténtica posible. Quizás su testimonio serviría para que otros negocios recapacitaran antes de negar el acceso a personas con perros de servicio, o para que la gente comprendiera la importancia de defender lo correcto sin miedo a las repercusiones. Así, entre la incertidumbre y la esperanza, Camila avanzaba un paso a la vez. Lo que empezó como un día desastroso en la cafetería se había transformado en un viaje de autodescubrimiento, solidaridad y crecimiento personal. Al llegar la noche, se recostaba en la cama, recordando los ladridos alegres de los perros en la fundación, las sonrisas de los veteranos agradecidos y la mirada de su madre que, a pesar de la enfermedad, seguía mostrándole un amor incondicional. Se decía a sí misma que, pasara lo que pasara, conservaría su integridad y continuaría adelante con la frente en alto. La mañana de la tan esperada entrevista en el noticiero local llegó con el canto de los pájaros a través de la ventana. Camila se levantó antes de que sonara su alarma, presa de una suave ansiedad que retumbaba en su pecho. Había elegido un atuendo sencillo, que reflejara su personalidad y al mismo tiempo demostrara respeto por la ocasión. Sabía que estaría ante las cámaras, frente a miles de espectadores, y que cualquier palabra mal dicha podría desencadenar juicios u opiniones desfavorables. Aún así, se sentía motivada por la posibilidad de que su testimonio pudiera inspirar a alguien más a no callar ante las injusticias. Su madre, un tanto debilitada por los tratamientos médicos, la animó con una sonrisa cansada, diciéndole que independientemente de lo que ocurriera, ya había demostrado su valentía. Con ese impulso emocional, Camila partió hacia el estudio de televisión. El veterano la esperaba en el lobby, acompañado de su fiel perro de servicio, que movía la cola con suavidad, como si percibiera los nervios de ambos y quisiera calmarlos con su sola presencia. El reencuentro fue cálido, y el veterano no dejó de agradecerle una vez más por todo lo que había sucedido aquel día en la cafetería. Poco después, el productor les explicó el procedimiento. Entrarían al set en la segunda parte del noticiero, luego de los titulares de la mañana. Habría un breve reportaje introductorio sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad o veteranos que necesitan perros de servicio, y después, la presentadora los invitaría a contar su historia. Camila tragó saliva al ver las luces y las cámaras listas para grabar, pero se enfocó en la mirada compasiva del veterano y en los ojos atentos de su perro, recordando que no estaba sola en esa causa. Llegó el momento de sentarse en el sofá del estudio, frente a la presentadora que los recibió con una sonrisa profesional. Camila sentía cómo le temblaban las manos, pero apenas empezó a hablar, su voz sonó con más aplomo de lo que esperaba. Contó detalladamente lo sucedido en la cafetería, cómo el veterano ingresó con su perro de servicio, la reacción de algunos clientes intolerantes, la actitud de la supervisora que priorizó las quejas por encima de la ley, y el momento en que ella decidió sacrificar su trabajo para defender el derecho innegable de aquel hombre y su fiel compañero canino. El veterano, conmovido, completó la historia desde su perspectiva, describiendo su trastorno de estrés postraumático y la manera en que su perro le proporcionaba una calma que, de otro modo, le resultaba imposible de alcanzar. La presentadora se mostró empática y preguntó a Camila sobre la ola de reacciones en redes sociales, la respuesta de los marines y cómo su vida había cambiado radicalmente desde ese día. Camila habló de la Fundación Nuevos Horizontes Caninos y de su nueva vocación en el entrenamiento de perros de servicio, agradeciendo también el apoyo que recibió de mucha gente que se solidarizó con ella y la defendió en Internet. Entre los pasillos del estudio, se escuchaban murmullos de aprobación,
y el productor hacía señas a la presentadora para que extendiera un poco más el segmento, al darse cuenta del interés que generaba la historia. Camila y el veterano intercambiaron una mirada cuando la presentadora quiso profundizar en el impacto emocional que sufrieron. Camila habló de sus miedos económicos y de la preocupación por su madre enferma, mientras el veterano recordó el momento de desesperación en que sintió que incluso su perro no sería aceptado en lugares públicos. Fueron minutos de confesiones sinceras que conmovieron a la audiencia. El clímax de la entrevista llegó cuando la presentadora preguntó a Camila qué mensaje le daría a las personas que presencian o experimentan situaciones de discriminación o injusticia. Ella respiró hondo y, con voz firme pero dulce, respondió que no había que subestimar el poder de alzar la voz y defender lo correcto, aunque existiera el riesgo de enfrentar consecuencias difíciles. Explicó que la sociedad necesita más empatía y que entender que un perro de servicio puede ser la línea que separa la esperanza de la desesperación para un veterano o una persona con discapacidad. Al concluir, la presentadora los felicitó y abrió un espacio para que el veterano compartiera los datos de contacto de organizaciones que luchan por la inclusión y el respeto a los perros de servicio. Una sonrisa se dibujó en los labios de Camila cuando mencionó a la Fundación Nuevos Horizontes Caninos y el nombre de la entrenadora que la estaba guiando, recalcando la importancia de su labor. Las cámaras registraron ese momento con nitidez, y cuando los reflectores apagaron, el equipo de producción se acercó para felicitarlos y expresar su admiración. A la salida del estudio, varios empleados y algunos curiosos los detuvieron para tomarse fotos y agradecerles por compartir su testimonio. Camila se sintió un tanto abrumada, pues no estaba acostumbrada a la atención pública, pero entendía que podía ser un paso esencial para generar conciencia. El veterano parecía más sereno, quizá debido a la disciplina y templanza que adquirió durante su servicio militar, y su perro continuaba observando a todos con esa calma tan característica de los canes entrenados. Mientras se alejaban del canal de televisión, ambos recibieron notificaciones en sus teléfonos. La entrevista ya estaba en las redes, y la gente la compartía con comentarios llenos de empatía o de indignación hacia la cafetería. Uno de los comentarios más recurrentes era el de felicitar a Camila por su valentía y expresar el deseo de que más personas hicieran lo mismo en situaciones de injusticia. Otros usuarios pedían información sobre la fundación o deseaban contactarse con el veterano para brindarle apoyo o donaciones. Camila no pudo evitar soltar un pequeño suspiro de alivio. Aunque se sentía agotada emocionalmente, se daba cuenta de que todo el esfuerzo y la angustia habían valido la pena. Las reacciones positivas y el interés genuino que despertaban sus palabras indicaban que, quizá, estaban logrando sembrar una semilla de cambio en la mentalidad colectiva. Esa noche, celebró con una cena sencilla en casa junto a su madre, compartiendo con ella las impresiones de la entrevista y leyendo algunos de los mensajes de agradecimiento que les habían llegado por redes sociales. A los pocos días, la fama efímera de Camila volvió a crecer cuando un importante periódico local replicó la noticia con un reportaje en profundidad sobre su trayectoria, pasando de ser una simple mesera defensora de derechos y aprendiz entrenadora de perros de servicio. Varias organizaciones se pusieron en contacto con la fundación, ofreciéndose a patrocinar o colaborar en proyectos que impulsaran la inclusión de los veteranos y sus perros de servicio. La directiva de Nuevos Horizontes Caninos también notó un incremento de voluntarios y donaciones, fruto de la difusión mediática de la historia de Camila y el veterano. Paradójicamente, tanta atención generó en Camila la necesidad de refugiarse en lo esencial: el trato diario con los perros, la conexión genuina con los animales que respondían a su voz y a sus gestos. Se daba cuenta de que, para mantenerse fiel a sí misma, no podía dejarse absorber por la presión externa. Aunque apreciaba las muestras de cariño y el interés público, prefería invertir su energía en aprender a ser una mejor entrenadora, en ayudar a los cachorros a prosperar y en seguir cuidando de su madre. En ocasiones, el veterano la invitaba a almorzar o a pasear junto a su perro, y así consolidaron una amistad inesperada pero profundamente significativa. Camila disfrutaba escuchándola hablar sobre la camaradería de los marines, las dificultades que enfrentó al regresar a la vida civil y la forma en que su perro se convirtió en un ancla emocional. A su vez, ella compartía detalles de su propia lucha diaria, de los sacrificios que hacía para sostenerse mientras seguía creciendo en la fundación. Juntos, recordaban el día en que se conocieron en la cafetería, un día que, contra todo pronóstico, había cambiado sus vidas para siempre. El tiempo continuó su marcha implacable, y cada semana en la fundación se convirtió en un escalón más en el aprendizaje de Camila. Los instructores resaltaban su dedicación y la forma casi instintiva en que se acercaba a los animales. No era simplemente dar órdenes. Ella buscaba entender a cada perro en particular,
sus temores, sus reacciones, sus ritmos. A la par que avanzaba en sus funciones, empezó a conocer historias de veteranos marcados por la guerra, de personas con movilidad reducida que encontraban en sus perros un apoyo vital, y de niños con autismo que lograban abrirse al mundo gracias a esos compañeros de cuatro patas. Una mañana, mientras colocaba un arnés especial a un pastor alemán en entrenamiento, uno de los instructores se acercó y le comunicó con una gran sonrisa que habían decidido ofrecerle un puesto remunerado como asistente de entrenamiento. Con ello, ya no tendría que depender tanto de trabajos eventuales, y podría contar con un ingreso mensual fijo, aunque modesto. Camila sintió un calor reconfortante en el pecho. Era la recompensa tangible a las largas horas de dedicación y un nuevo paso para estabilizar su vida. Esa noche, al llegar a casa y contarle a su madre la buena noticia, sintió que el ambiente se llenaba de esperanza. La incertidumbre de los gastos médicos se tornaba más llevadera y, además, trabajar de lleno en la fundación satisfacía su necesidad de contribuir a una causa que consideraba justa y necesaria. No dejó de pensar en cómo todo se había desencadenado a raíz de aquel incidente en la cafetería y en cuán paradójica podía ser la vida. Perder un trabajo que nunca amó realmente la llevó a encontrar su verdadera pasión. La relación con el veterano se volvió un poco más estrecha. Él solía visitarla en la fundación con su perro de servicio, compartiendo anécdotas de su proceso de recuperación emocional. A veces, se ofrecía para narrar su historia a los nuevos voluntarios, explicando de manera conmovedora la importancia de la empatía hacia quienes enfrentan dificultades mentales o físicas después de servir en el ejército. Camila admiraba la fortaleza con la que aquel hombre convertía su dolor en un mensaje de superación, y se sentía honrada de ser considerada su amiga. Mientras tanto, la fama mediática de la historia de Camila comenzó a amainar, pues las redes sociales suelen ser efímeras y pronto el público dirigía su atención a otros sucesos. No obstante, las repercusiones positivas persistían. Más gente conocía la labor de los perros de servicio, y varias cafeterías y restaurantes de la región revisaron sus políticas para evitar caer en la discriminación. Por otro lado, la supervisora de Camila también se comunicó para informar que el establecimiento había emprendido un programa de sensibilización para sus empleados, tratando de reparar el daño ocasionado. En la fundación, la rutina de entrenamiento seguía su curso. Camila experimentaba cada día nuevos retos, como trabajar con perros que presentaban comportamientos de ansiedad o enseñarles a acompañar a usuarios de sillas de ruedas en espacios muy concurridos. Sentía que su propia paciencia se había multiplicado y que la empatía que la caracterizaba se ampliaba también hacia los demás compañeros de trabajo. Pronto, el director de la fundación, al ver la pasión de Camila, le sugirió que iniciara un curso más avanzado de adiestramiento canino, de manera que pudiera especializarse en el entrenamiento para veteranos con trastorno de estrés postraumático. Ese ofrecimiento la llenó de emoción, pues implicaba una oportunidad de crecimiento profesional y humano. Le preocupaba, sin embargo, el costo del curso y el tiempo adicional que requería, teniendo en cuenta la necesidad de seguir generando ingresos y cuidando a su madre. Sin embargo, el director le comunicó que, gracias a una donación reciente y al patrocinio de una organización militar, podrían cubrir gran parte de los gastos. Solo tenía que comprometerse a culminar con éxito el programa y a colaborar en la formación de futuros entrenadores. Camila se sintió profundamente agradecida y aceptó sin dudar, pues reconocía que esa era la manera de devolver un poco de lo mucho que había recibido. Así comenzó un periodo más intenso, en el que combinaba sus labores de asistente de entrenamiento con las clases y prácticas avanzadas. Las jornadas se hacían largas, pero el entusiasmo de ver cada avance en los perros y en los veteranos que los necesitaban superaba cualquier cansancio. En ese proceso, también descubrió que la relación con el veterano cuya historia impulsó todo seguía fortaleciéndose. Aunque no podía definirse como algo meramente romántico, lo cierto es que habían forjado una conexión especial. El apoyo mutuo era innegable. Ella le ofrecía comprensión cuando las pesadillas la acosaban, y él, con su experiencia, la motivaba a superar la timidez o el temor a equivocarse en su nuevo trabajo. A veces, su perro se acurrucaba a los pies de Camila, reconociéndola como una presencia cercana y segura. El veterano habló en más de una ocasión de su tiempo en los Marines, de la camaradería que existía allí, del vacío que sintió al regresar a la vida civil. Camila, por su parte, le confiaba sus anhelos de convertirse en una entrenadora reconocida, para así ayudar a muchas más personas y seguir cuidando a su madre. En esos diálogos sinceros, ambos se daban cuenta de que, sin la intervención de aquel fatídico día en la cafetería, jamás habrían cruzado sus caminos. La vida,
con su imprevisibilidad, los había unido en una causa que trascendía cualquier obstáculo previo. El capitán Rodríguez, quien había aparecido aquel día con los marines para respaldar la decisión de Camila, también se mantuvo al tanto de los avances. De vez en cuando enviaba mensajes de aliento y se ofrecía a encabezar campañas de concientización sobre los derechos de los veteranos y la inclusión de perros de servicio. Estar rodeada de esas personas que, de una forma u otra, comprendían el sacrificio y la solidaridad la impulsaba a seguir dando lo mejor de sí. Con el paso de los meses, Camila comenzó a darse cuenta de que el entrenamiento que ofrecía a los perros de servicio era, en realidad, un entrenamiento para su propia vida. Aprendió a ser constante, a no rendirse ante los primeros fracasos, a celebrar los triunfos mínimos y a no temer buscar ayuda cuando era necesario. También entendió que cada historia personal, como la del veterano, la suya o la de cualquier otro, merece ser escuchada antes de lanzar juicios o condenar acciones que no se comprenden del todo. En una ocasión, acompañó a uno de los instructores a entregar un perro a un excombatiente que había perdido una pierna en servicio. Ver la emoción de aquel hombre al sentir que, por fin, tendría un compañero fiel que lo ayudaría en las tareas diarias la impactó de forma poderosa. Fue un recordatorio de por qué su labor era vital y de por qué no debía dudar jamás de la trascendencia de lo que hacía. Al observar la mirada de agradecimiento del excombatiente, sintió que cada gota de sudor, cada decisión arriesgada, cada noche de preocupación, habían valido la pena. Aquella era la vida de Camila ahora. Una mezcla de desafíos económicos, horas de estudio, trabajos eventuales y una vocación emergente que la llenaba de energía. Su madre, aunque luchaba contra la enfermedad, se sentía más tranquila al ver la felicidad de su hija y la determinación que la movía a diario. Y así, mientras seguía escalando peldaños en la fundación y afianzando vínculos con la comunidad militar, Camila no dejaba de preguntarse qué nuevos capítulos escribía el destino en su camino, sabiendo que, fuese lo que fuese, ella estaría dispuesta a afrontarlo con la misma valentía que tuvo el día en que alzó la voz por aquel veterano y su perro de servicio. Un año después de aquel incidente que cambió para siempre la vida de Camila, la Fundación Nuevos Horizontes Caninos organizó un evento masivo de presentación de perros de servicio, con el fin de recaudar fondos y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de estas iniciativas. El lugar elegido fue un amplio parque cercano al río, y la concurrencia de público superó todas las expectativas. Familias enteras, veteranos, personas con discapacidad, curiosos y amantes de los animales se reunieron para compartir un día de actividades, exhibiciones y charlas informativas. Camila, vestida con la camiseta oficial de la fundación, se movía de un lado a otro ultimando detalles de organización. Desde verificar que el sistema de sonido funcionara correctamente hasta revisar la lista de veteranos que participarían con sus perros en las exhibiciones de obediencia. Para ella, este no era un evento cualquiera. Simbolizaba el fruto de un año de trabajo y un testimonio del impacto que su decisión valiente había tenido en su propia vida y en la de muchos otros. El veterano, cuyo perro de servicio inspiró todo este proceso, llegó temprano acompañado de su fiel can, que ya lucía un semblante más maduro y sereno. Se ofrecieron como voluntarios para participar en una demostración de cómo un perro de servicio puede asistir a alguien que sufre episodios de ansiedad o estrés postraumático. Camila notó que, mientras hacía la presentación, el veterano se desenvolvía con soltura y confianza, lejos de la sombra temerosa que lo envolvía cuando lo conoció en la cafetería. Era evidente que el tiempo y la terapia con su perro habían dado frutos notables. Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando se proyectó en una pantalla gigante un video recopilatorio de la labor de la Fundación durante el último año. Se mostraban imágenes de los perros siendo entrenados, las visitas a veteranos en sus hogares, las sonrisas de niños con discapacidades que recibían la calidez de sus nuevos compañeros caninos. Entre esas escenas, aparecía Camila, primero como voluntaria inexperta y luego como asistente oficial, guiando a cachorros y apoyando en la entrega de los perros a sus destinatarios finales. La gente aplaudió con fervor cuando en una de las tomas se vio parte del reportaje de noticiero local, donde Camila y el veterano compartían su historia. El capitán Rodríguez, invitado especial al evento, subió al escenario para dirigir unas palabras al público. Habló del orgullo que sentía por ver cómo la comunidad civil y la militar podían unirse para una causa tan noble. Resaltó el trabajo de Camila y la definió como un ejemplo de coraje ciudadano. Mencionó cómo, a veces, las acciones más pequeñas, como defender a una persona en apuros o proteger a un perro de servicio, podían desencadenar cambios profundos y duraderos en la sociedad.
La multitud estalló en aplausos cuando el capitán le pidió a Camila que subiera para recibir un reconocimiento por su dedicación y compromiso. Camila avanzó hacia el escenario con las mejillas encendidas por la emoción y la humildad. Jamás imaginó que, después de perder aquel empleo en la cafetería, estaría en el centro de un evento tan grande, siendo aplaudida por docenas de personas. Cuando el capitán le entregó una placa conmemorativa, sintió un nudo en la garganta al leer la inscripción. A Camila, por su valentía y su entrega, recordándonos que toda vida merece respeto y protección. Apenas pudo articular un par de palabras de agradecimiento, pues la emoción se hacía cada vez más fuerte. En el público, su madre, débil pero sonriente, la observaba con orgullo. Le había costado esfuerzos llegar hasta allí ese día, pero consideraba imperdible ver a su hija recibir ese homenaje. El veterano y su perro estaban a un lado, contemplándola con la misma expresión de agradecimiento que lo había acompañado desde la primera vez que ella alzó la voz en su defensa. Y, detrás, un grupo de voluntarios y entrenadores que, al igual que Camila, creían firmemente en la causa de mejorar la vida de otros mediante la fidelidad canina. La ceremonia continuó con muestras de entrenamiento avanzado. Perros demostrando cómo podían responder a órdenes de auxilio, recoger objetos caídos o incluso presionar un botón de emergencia en caso de que su dueño sufriera un ataque de ansiedad. Entre aplausos y sonrisas, el evento se convertía en una fiesta para toda la comunidad. Varios stands ofrecían información sobre programas de ayuda a veteranos, rehabilitación física y mental, y sobre las leyes que protegían a quienes necesitaban acompañarse de perros de servicio en espacios públicos. Mientras se paseaba por los distintos puestos, Camila se encontró con varias personas que la reconocieron y le agradecieron personalmente por su ejemplo. Una mujer, que se movía en silla de ruedas, le confesó que antes de ver la historia en las redes sociales, no se había atrevido a buscar un perro de servicio por miedo al rechazo. Gracias al video de Camila, se decidió a contactar a la fundación y hoy vivía con mayor independencia gracias a su compañero canino. Ese tipo de testimonios la conmovía profundamente, dándole la certeza de que ningún acto de bondad es en vano. Al atardecer, las luces del parque se encendieron, creando una atmósfera mágica. Se organizó un momento musical en el que varios artistas locales cantaron canciones dedicadas a los veteranos y a sus perros, celebrando la resiliencia y la amistad. Camila, agotada pero feliz, se detuvo un instante junto al veterano, contemplando cómo la gente seguía disfrutando del evento. Él la miró con complicidad y le recordó el día en que todo comenzó, cuando ella se interpuso en el camino de la injusticia. De alguna manera, aquel acto había desatado una cadena de solidaridad que repercutía ahora en miles de vidas. La reflexión de ambos los llevó a pensar que, en ocasiones, la vida nos empuja a situaciones límite para revelarnos caminos que jamás hubiésemos imaginado. Camila había perdido un empleo, pero había ganado una misión de vida, amistades valiosas y la certeza de que cada gesto cuenta cuando se trata de defender los derechos de los demás. El veterano, por su parte, había dejado de lado parte de sus miedos y recuperado la fe en la bondad humana gracias a la mano solidaria de alguien que no dudó en arriesgar su seguridad por hacer lo correcto. Al concluir la noche, todos se reunieron para la despedida. El capitán Rodríguez se acercó a Camila y le reiteró que si alguna vez necesitaba algo, no dudara en comunicarse con él. Después de un cálido abrazo, Camila se despidió también de muchos otros voluntarios y veteranos, sintiendo que era parte de una gran familia unida por la empatía y la vocación de servicio. Antes de abandonar el parque, se dirigió hacia su madre, quien la esperaba sentada en un banco. Camila se inclinó para abrazarla con cuidado, y en ese gesto silencioso, intercambiaron una complicidad que decía más que cualquier palabra. Caminaron juntas hasta la salida del parque, seguidas de cerca por el veterano y su perro. La luna se alzaba sobre el cielo, brillante y serena, como testigo de ese cierre perfecto para un día que celebraba la fuerza de la compasión y la solidaridad. Con cada paso, Camila sentía la calidez del reconocimiento, no solo el público, sino que nacía de su propia conciencia, al saberse en el camino correcto. Aún faltaban muchos desafíos por enfrentar, especialmente lo económico y lo médico, pero aquella noche aprendió una lección esencial. Cuando se actúa con convicción y se defiende el bien, la vida abre puertas que uno nunca pensó cruzar. En su mente, recordó ese instante decisivo en la cafetería, cuando levantó la voz por un completo desconocido y su perro de servicio. Sin saberlo, se había convertido en la chispa que encendió un faro de esperanza para muchos. Y ahora, al contemplar el presente, comprendió que nunca volvería a ser la misma.
Se había transformado en una mujer segura de su propósito y de la fuerza que tiene un solo acto de bondad, capaz de desencadenar toda una corriente de cambios positivos. Con esa convicción latiendo en su pecho, se despidió del veterano y su fiel compañero, preguntándose qué otros capítulos grandiosos e inesperados guardaba el futuro para todos ellos. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario o compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.